Enseñar con afecto es un acto humano. Palabras de nuestro director general, el doctor Gabriel Cámara y Cervera. Muy buenas tardes, maestras y maestros del CONAFE. Buenas tardes, equipos de acompañamiento de las 10 coordinaciones regionales, personal de la coordinación territorial. Nos da mucho gusto encontrarnos el día de hoy en este webinar que hemos preparado para ustedes, nuestro primer webinar de este año 2025. Para nosotros es un gusto y un placer acompañarlos en esta semana del proceso de formación en colegiado microrregional. Dentro de este proceso, nuestra intención es irnos formando y fortaleciendo cada una de las acciones que estamos haciendo. El día de hoy tenemos el gusto, el honor y el placer de ser acompañados dentro de nuestro proceso de formación por un catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional, Campus Guanajuato, quien me permito presentar a continuación. El doctor Armando Gómez Villalpando, maestro de la Universidad Pedagógica Nacional, Campus Guanajuato. Como escolaridad, comentarles, es licenciado en Psicología, maestro en Ciencias de la Información, doctor en Ciencias de la Educación. Como experiencia docente y de investigación, mencionar que tiene 45 años de conferencista, tallerista y docente en preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado. Asimismo, 35 años de investigación educativa. Ha realizado algunas publicaciones en libros, como tal, La Familia, Otra Escuela, en 1997, Calidoscopio Educativo en el 2000, Escuela, Familia y Formación Docente en el 2000, Innovación en la Enseñanza, 2001, La Formación y la Sujeción en el Discurso Teórico de la Educación en México, 2010, Conviértete en Emprendedor Educativo, 2012, y Diseño, Promueve y Vende Servicios y Productos Educativos, 2017. Para nosotros es un placer tenerlo el día de hoy en este webinar con el tema Cómo enseñar y motivar mejor. Doctor, un gusto que se encuentre con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Luis Antonio. Es un gusto para mí que me hayan invitado a este webinar y pues es una manera de que colaboremos las diferentes instituciones interesadas en mejorar la educación de nuestro país. Vamos a empezar nuestra presentación. Antes que nada, bienvenidos, buenas tardes, educadores, educadoras. Tengo yo preparada una presentación y durante esa presentación ustedes van a poder tener la posibilidad de hacer comentarios, ponerlos en el chat, preguntas, y Luis Antonio me va a comunicar cuáles son algunas de las inquietudes más relevantes que ustedes tienen y vamos a contrapuntear la exposición, la presentación con eso. Al finalizar la presentación también ampliaremos este espacio de comentarios y preguntas. El propósito de la presentación es el que ustedes tengan a vista ciertos lineamientos y principios didácticos y motivacionales como punto de partida para dialogar en esta ocasión sobre cómo repensar y mejorar la práctica educativa comunitaria, que es la que ustedes realizan. Esta presentación y esta secuencia de trabajo tendrá 4 momentos. En el primer momento haré una revisión somera de cuáles son precisamente las fases o la secuencia de momentos de la práctica educativa de la educación comunitaria para el bienestar. En un segundo momento plantearé algunos lineamientos y principios didácticos. Un tercer momento, lineamientos y principios motivacionales. Y al último, ese espacio que les mencionaba de preguntas, respuestas y comentarios de parte de ustedes. Empecemos con la primera parte, que es esta de los momentos de la educación comunitaria para el bienestar, que es algo que ustedes ya conocen, pero conviene revisar.
Tiempos pedagógicos. Hay tres aspectos dentro de este momento, que son el de la organización diaria y flexible, el de la participación activa y el de la generación de un ambiente de confianza. Espero un poco, como en el caso de las siguientes diapositivas, para que ustedes terminen de leerlas. Un segundo momento es el momento de la relación tutora, que tendría estas tres fases: el acompañamiento personalizado, el aprendizaje autónomo y las demostraciones públicas, algo que ustedes ya han realizado y conocen. En cuanto a las estaciones, también tenemos tres componentes, que son los espacios temáticos, la rotación organizada y el apoyo entre compañeros. En cuanto a los rincones, los componentes son la exploración libre, el ambiente lúdico y la expresión personal. En cuanto a los temas de interés personal, hay tres aspectos importantes, que son la motivación intrínseca, la investigación sencilla y el producto significativo. La motivación intrínseca se refiere a la motivación que todos llevamos dentro, independientemente de que haya algo externo que nos motive. En cuanto a la desescolarización y la flexibilidad, tenemos el uso de entornos reales fuera de la escuela, una organización no rígida y un currículo o un programa en vivo, contenidos en vivo. En cuanto a las comunidades de aprendizaje, los componentes son la gestión colaborativa, las redes de tutoría y el desarrollo integral. Finalmente, el último momento, el de refuerzo general, en donde hay autoevaluación y seguimiento. En este tenemos los componentes de la evaluación formativa, el uso de ciertas herramientas sencillas y la mejora continua. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de esta presentación, que es la que corresponde a los lineamientos y principios didácticos que corresponden a cada uno de esos 8 momentos de la educación comunitaria para el bienestar. En un primer momento, el de los tiempos pedagógicos, es necesario que haya una organización flexible del día. Y estamos pensando en didáctica efectiva, que se planifique en momentos clave: la bienvenida, el desayuno, el trabajo central, la reflexión. Que se propicie la participación activa, que se involucre a los alumnos en la definición de tareas y ritmos. Y el tercer componente, que es el generar un ambiente de confianza que permita iniciar y cerrar con dinámicas para fomentar la seguridad afectiva y de pertenencia que predisponen favorablemente al aprendizaje. En cuanto a la relación tutora, el diálogo personalizado que utiliza
preguntas que promuevan reflexión y razonamiento. La manera en que se activa el pensamiento es a través de preguntas, no tanto proporcionando información, sino a través de preguntar. Está basada la relación tutora en el aprendizaje basado en intereses. Esto es, que se permita la elección de temas por parte de los alumnos y de este modo se potencia la motivación intrínseca. Ya de antemano hay interés en ciertos temas y en eso consiste la motivación intrínseca que se logra a partir de la elección de temas por los propios alumnos. Y por otra parte, el tercer componente es el respeto al ritmo individual. Se ajusta la intensidad de las actividades y las dosis de retroalimentación a las necesidades de cada aprendiz. Esto es lo que corresponde a la relación tutora. En cuanto a las citaciones, primeramente hay un aprendizaje rotativo que consiste en que se organizan actividades en distintas áreas o habilidades que previamente fueron identificadas como las que ciertos alumnos expresaron que tenían más interés en trabajar en ellas. Se trata de que las indicaciones para trabajar estas estaciones sean claras y existan materiales concretos para aprender haciendo, apoyos visuales y carteles para fomentar la autonomía del alumno. Y habría por parte de quienes están tutorando o dirigiendo las actividades, en este caso ustedes, monitores o tutores de estación para guiar los trabajos y para cooperar y acompañar en las actividades que se realicen en estas estaciones. En cuanto a los rincones, estos tienen estos tres aspectos básicos de tipo didáctico. Son espacios temáticos de exploración libre. Puede ser con relación a arte, puede ser con relación a algo relacionado con construcción o con lectura, de tal modo que se fomente la creatividad, se permita que se exprese la creatividad de los alumnos. Se busca también que el ambiente sea un ambiente de juego, es decir, lúdico, que haya materiales y dinámicas que despierten la curiosidad y el aprendizaje activo. Y también está el tema de la autoexpresión, en la cual los alumnos documentan o comparten hallazgos y refuerzan la reflexión. ¿Cómo vamos hasta ahorita con las redes sociales, Luis Antonio? Todo bien, doctor. Hasta ahorita no se ha generado alguna pregunta, algún comentario al respecto. Podemos seguir adelante. Muy bien. Esperemos que se animen ya a poner sus comentarios, sus preguntas, las que surjan. Estamos aquí para intentar contestarlas de la manera más satisfactoria. Continuamos con la presentación entonces. Entonces así terminaría el tema de los rincones. Vamos al siguiente. Está el momento de los temas de interés personal. Aquí se trata de que se relacionen los contenidos con problemáticas o realidades cercanas al alumno. En eso consiste la relevancia contextual, que se vea qué es lo que está aconteciendo en la comunidad en términos de preocupaciones o problemas, qué se está viviendo de manera significativa y que en ese sentido los contenidos
se vinculen a estos aspectos de la realidad cotidiana comunitaria. Por otra parte, se trata de estimular la investigación sencilla. En ese sentido, entrevistas, recopilación de testimonios y hacer registros de observación de aquello que les parece importante a los alumnos dentro de su comunidad. Esto permite que exista de manera permanente esa motivación y esa cercanía entre lo que se está trabajando como contenidos y su experiencia personal del día a día cotidiana en su comunidad. Y por último, que haya una demostración de los productos colectivos o individuales que validan el aprendizaje obtenido con las actividades anteriores. En cuanto a la desescolarización y la flexibilidad, es necesario hacer uso de espacios múltiples. Hay que salir del aula y hay que visitar entornos naturales o comunitarios que fomenten la curiosidad acerca de los procesos que tienen lugar, ya sea en paisajes o escenarios naturales o en ciertas zonas comunitarias o espacios comunitarios. De lo que se trata es de romper la estructura tradicional de trabajar todo el tiempo en el salón. Y en ese sentido, los tiempos se organizan sin estar rígidamente predeterminados. Se agrupan por intereses en lugar de grados y los alumnos en ese sentido podrían ser alumnos de varias edades, de varios grados, y eso enriquece mucho esta experiencia de salir del aula. Finalmente, se trata de integrar los saberes locales. Y esto es un aspecto muy importante, porque en la comunidad existe un gran cúmulo de conocimientos que habría que activar y que son parte de ese plan de estudios o ese programa vivo que tiene ya la comunidad como saberes que solo necesitamos activarlos preguntándole a las personas que los tienen, a los miembros de la comunidad que los tienen, para que a partir de eso nosotros relacionemos los contenidos de los programas. Y en cuanto a las comunidades de aprendizaje, tendríamos desde luego el tema de las redes de tutoría, que es algo que no solo acontece entre alumnos, sino que se puede dar entre alumnos y sus familias, o entre alumnos y familiares de otros alumnos, en un intercambio continuo de saberes. En ese sentido, la comunidad estaría gestionando su propio aprendizaje y haciendo que este aprendizaje circulara lo más posible. Esta distribución de aprendizaje enriquece muchísimo a todos. Un aspecto muy importante es el fomentar la cooperación intergeneracional. Padres, abuelos, hijos y comunidad tienen una gran cantidad de experiencias que en la medida en que puedan comunicarse y trabajarse, reflexionarse, van a generar aprendizajes muy valiosos y muy sólidos. En ese sentido, había una gestión colectiva del aprendizaje y de la enseñanza, en la cual quien alguna vez fue aprendiz se convierte en tutor, quien alguna vez fue tutor, en alguna ocasión fue tutor, se convierte en aprendiz. Y habrá quienes estén observando, monitoreando, sacando apuntes
sobre estos aspectos que fortalecen la colaboración. Por último, con relación a la didáctica de este momento final de refuerzo general de autoevaluación y seguimiento, es muy importante que veamos el tema de la metacognición y la reflexión, ya que a través de ciertos semáforos que tienen que ver con el qué tanto alguien aprendió bien algo, qué tanto le quedaron dudas y qué tanto no aprendió lo suficiente, si aprendió mucho o aprendió lo suficiente, verde, si aprendió cosas que le quedan con dudas, es amarillo, y si no fue lo suficiente, rojo, bitácoras o registros sobre aquello que en un momento dado se apuntó, y en la medida en que se comparte, habría la posibilidad de que hubiese conversaciones sobre los logros obtenidos, así como sobre los obstáculos para conseguir aprendizaje. La evaluación formativa y colaborativa sería el momento en el que los propios compañeros de un alumno, la familia y la tutora estaría dando retroalimentación y permitiendo al alumno conocer de qué manera fue observado su proceso de aprendizaje. ¿Para qué? Pues para lograr que ese aprendizaje vaya mejorando de manera continua. Y por último, es muy importante que exista la celebración de los logros, que se valide el esfuerzo que se invirtió en lograr determinados aprendizajes, porque reconocer esos avances mantiene la motivación y genera que el aprendizaje sea constante. Todo esto que acabamos de ver tiene que ver con los aspectos didácticos. Y yo le pregunto a Luis Antonio, ¿cómo vamos en redes sociales con relación a comentarios, a preguntas con relación a esta parte de didáctica? Sí, doctor. Mire, bien, hay coincidencia, pues mire, doctor, hay coincidencia tanto de Aurora como de Sofía en relación a lo de las estaciones. Por ejemplo, Aurora nos comenta si se puede ahondar un poquito más en cuanto al tema de la estación, y la pregunta de Sofía es, ¿cómo funcionan las estaciones? Nos podemos ir primeramente con estas dos que coinciden, y tenemos aquí algunas otras reacciones que también nos han hecho llegar, pero pues nos podemos detener ahorita por lo pronto en cuanto a las estaciones, doctor. Muy bien, yo le pediría que pasaran la diapositiva de las estaciones para que la puedan ver todos y en ese sentido tengan esa referencia, ¿no? Más atrás, más atrás. Ahí está, ahí está. Sí, la idea es la siguiente. Mientras están ocurriendo ciertas relaciones tutoras, de manera que un tutor está tutorando a un alumno, hay otros alumnos que pueden estar trabajando ciertas actividades, como por ejemplo el escribir lo que observaron el día anterior cuando salieron del aula, o el que estuviesen poniendo comentarios acerca de la entrevista que le hicieron a su abuelo o a alguien de la comunidad sobre alguno de los temas. Se trata de que, así como su nombre lo dice, existan diferentes espacios o estaciones en las que se trabajen simultáneamente actividades diversas que debieran ser planeadas de antemano. En ese sentido, se puede ver que algunos alumnos, si se les puede plantear, ¿qué quieren trabajar algunos? ¿Quieren una relación tutora sobre alguno de los contenidos? ¿O quieren trabajar la bitácora? ¿O
quieren trabajar algo relacionado con lo que observaron o quieren trabajar algo relacionado con dibujo, con lo que sería su expresión creativa, escritura, o con el elaborar algo, una escultura plastilina o el ordenar cierto material. Más o menos esa sería la idea. Y en el caso de las estaciones también tendríamos la ventaja para que estas actividades pudieran estar más estructuradas, el que existan monitores o tutores de estación, que podría ser una de las funciones que podría cubrir uno de los alumnos o varios de los alumnos, y en ese sentido vamos a suponer que alguno de ellos diga, yo voy a cubrir todo lo que es actividades creativas o de dibujo o de escritura, otro puede decir, voy a cubrir lo relacionado con la bitácora, es decir, con los registros que se tienen acerca de actividades anteriores, etcétera, ¿no? Más o menos esa es la idea general de cómo se puede trabajar. Y es muy importante que se tenga pensado en una planeación. Conociendo al grupo con el que estamos trabajando, vamos a ver que hay ciertos alumnos que tienen determinados intereses y entonces se puede generar un subgrupo en una estación en la que estén trabajando algo común a todos ellos, ¿no? Pues esa sería mi respuesta a esta inquietud. Este, Luis, no sé cuál era la otra. Sí, doctor. Muchísimas gracias por lo que nos acaba de compartir. La otra es cómo funcionan las estaciones. Aquí yo creo que sería muy importante hacer una precisión dentro de la dinámica de la estructuración, la construcción de estas estaciones. Precisamente, ya de acuerdo a lo que usted nos comparte, pues una de las ideas es generar autonomía, ¿no? Yo creo que en esto es dar esa apertura en los espacios para que nosotros, por ejemplo, aquí en CONAFE le llamamos consigna, que es una serie ya plasmada de actividades que los propios alumnos van realizando con un fin, ¿no? Hay un propósito establecido y en base a esto, pues en esos momentos de las estaciones, pues una de las intenciones es precisamente pues que vayan ellos desafiándose a las actividades de acuerdo al tema que surgió precisamente por parte de ellos, ¿no? Ya lo comentaba usted, esto surge a partir de un interés, surge a partir de una necesidad, no es algo que se impone, sino más bien es algo que surge conociendo ya a nuestros grupos, ¿no? Entonces, esto que comentan, la otra pregunta que mencionan es, ¿cómo funciona una estación? Pues precisamente, digo, de acuerdo a la experiencia, el seguimiento que tenemos, pues Ajá. da pie a eso, ¿no? Las estaciones funcionan en base a lo que conocemos de nuestro contexto, de la comunidad, lo que conocemos de nuestras niñas, de nuestros niños, lo que les interesa, la necesidad que tienen para ir desarrollando aprendizaje, y eso es lo que se va definiendo en un tema que ellos pueden enfrentarse de manera autónoma e ir desarrollando, ¿no? Entonces, esa es como la parte del planteamiento, reforzando un poquito también a lo que usted nos comenta. Entonces, pues estas son las dos reacciones que tenemos, lo de cómo ahondar un poquito más en la estación y pues cómo funciona también la estación, ¿no? Y otra de las preguntas que aquí nos hace... Antes, Luis, yo quisiera Sí, abundar un poco en esto que me parece muy importante. Cuando hablas de autonomía, que es uno de los objetivos de las estaciones, los educadores deben tener mucho cuidado en el no dejar de validar lo que sería la iniciativa de los alumnos para trabajar aquello que quieren trabajar. Y en ese sentido, quienes todavía no se activan, a los alumnos que todavía no se activan, sugerirles cosas, oye, tú tienes este interés, ya lo manifestaste, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Para, digamos, que tuvieran ese andamiaje o esa ayuda para seguir trabajando o para empezar a trabajar de manera autónoma. Adelante con lo otro, Luis. muy bien, doctor, precisamente para ir activando el aprendizaje. Bueno, mencionan aquí sobre las demostraciones públicas, doctor, de lo que hace un momento nos compartía. Ajá. Pues
dentro de las demostraciones públicas, pues es parte del ciclo de la tutoría que manejamos dentro del CONAFE, ¿no? Entonces, aquí pues nos comentan sobre algunos ejemplos que se pudieran compartir como parte de las demostraciones públicas. Muy bien. Es que cuando hablamos de demostraciones públicas, estamos hablando de que alguien, un alumno, diga qué aprendió y puede en ese sentido demostrar que lo aprendió. Vamos a decir que alguien haya aprendido la importancia que tiene el cuidado de determinadas instalaciones para que se proteja determinado cultivo o determinados animales, vamos a pensar en eso. En ese sentido, él diría por qué es importante, por qué le parece que es necesario que las cosas sean así, o puede en ese sentido hacer una demostración pública de cómo desarrolló una reflexión acerca de lo que pensó sobre determinado contenido. Vamos a suponer que diga que le pareció muy importante el conocer la diferencia entre lo que son los animales mamíferos de los animales no mamíferos. Y en ese sentido, esa explicación sería la manera en que él estaría demostrando lo que sabe y compartiéndolo, estimulando en quienes lo están escuchando el comentario acerca de ese aprendizaje, ya sea acerca de cómo lo aprendió o ya sea acerca del tema mismo del aprendizaje. La demostración pública es la manera más efectiva de demostrar que algo se aprendió y es una manera también al mismo tiempo de fomentar la expresión en público y quitarse ese miedo que muchos alumnos tienen a hablar en público, porque se tendría un público que estaría dispuesto a escucharlo, ¿no? Es lo que yo podría decir. Muy bien, doctor. Bueno, pues precisamente referente a esta parte de las demostraciones públicas, yo creo que hacer el énfasis en dos aspectos, ¿no? En estos espacios que tenemos dentro del ciclo de la tutoría, precisamente la intención es poder compartir conocimientos, pero también emociones, ya lo mencionaba usted ahorita también ahí en la presentación, ¿no? Donde se comparte la experiencia vivida dentro de este proceso que se maneja. Entonces, es muy importante, pues, el poder reaccionar, el cómo me sentí. Digo, tenemos un acompañante que es el tutor y dentro de este proceso, digo, no es la idea de dar una cátedra sobre el tema, sino es compartir lo más profundo o lo más especial de ese tema, pero también, ¿no? Cómo fue el proceso que se vivió dentro de este desarrollo de la tutoría. Y es lo que en la demostración pública también se haría, y eso es muy importante. ¿Cómo se aprendió algo? ¿Qué obstáculos se superaron para aprender algo? Mira, acabas de hablar de la motivación, que es la siguiente parte de nuestra exposición, y vamos a pedir que nos pasen esas diapositivas. Volvemos después contigo y con los comentarios de redes sociales, Luis Antonio. Ahora vamos a pasar a ver el tema de los lineamientos y principios motivacionales, que es un tema que preocupa mucho no solo a ustedes como educadores comunitarios, sino que se da como un tema muy preocupante en toda la educación básica en el país. Fíjense cómo desde el primer momento de los tiempos pedagógicos se empieza a generar esta motivación poco a poco con pequeños impulsos motivacionales. Bienvenida y ambientación, un saludo personalizado. Se llama por el nombre a cada alumno y esto motivacionalmente
genera un aumento de la autoestima y de la conexión emocional. Es una pildorita de motivación. El desayuno compartido. Se le da un rol de liderazgo a un alumno y en ese sentido se refuerza la confianza y el trabajo en equipo y se estaría fomentando motivación, porque estamos hablando de confianza, que es algo motivacional. En el registro de asistencia se podría trabajar de manera dinámica, ¿no? Y romper la monotonía con determinadas formas de registrar la asistencia. El tiempo de trabajo y el resto del día, el reto del día sería un desafío en el que nosotros estaríamos planteando retos alcanzables a los alumnos, de tal modo que esto fomentara su autoeficacia y la persistencia. ¿Qué es la autoeficacia? La autoeficacia es qué tanto nos creemos capaces de hacer algo. Si nosotros superamos retos, eso hace que nosotros creamos cada vez más que somos capaces de hacer cada vez más y mejores cosas y de persistir en hacer algo, que es muy importante. La motivación alimenta mucho la persistencia del esfuerzo para lograr un mayor aprendizaje. Hay una dinámica que es el micrófono mágico, en el que se fomenta la libre expresión y el reconocimiento grupal, compartiendo ideas. En la relación tutora, que es básicamente un diálogo personalizado, se podría entregar trofeos o medallas de papel en la que se visualicen ciertos logros cotidianos, ciertos aprendizajes, como mini trofeos que alimenten la autoestima y que propulsen el entusiasmo por seguir aprendiendo. En ese sentido, es muy importante, básico, el que los estudiantes, los alumnos, elijan libremente los temas, porque cuando eligen un tema es porque ya de antemano les interesó y para eso puede contribuir tener un tablero de curiosidades en los que se presente un menú de temas nuevos a escoger por los alumnos y cada quien va a escoger lo que más le interese, lo que más despierte su curiosidad. Y eso aumenta la motivación intrínseca, que insisto en esto, la motivación intrínseca es todo aquello que nos mueve porque nosotros nos movemos aunque nadie nos mueva, aunque nadie nos ofrezca un premio o algo. En el caso del mini trofeo es una motivación extrínseca y se complementan la motivación extrínseca con la motivación intrínseca. Con relación a las estaciones, pensemos en lo siguiente. Un alumno estuvo trabajando algo sobre creatividad y después él quiere trabajar algo con relación a la bitácora. Se le podría dar un pasaporte de estaciones en el que, habiendo estado en creatividad, se le ponga una palomita de que estuvo trabajando algo de creatividad y ahora está trabajando algo con relación a la bitácora. Cuando termine, se le podría volver a poner una palomita, que sería como un sello que reforzaría el esfuerzo y el logro de lo alcanzado en la estación anterior. Esto necesita ser planificado y organizado. En la medida en que se hace esto, llega un momento en el que hay la estructura suficiente como para que los alumnos estén agrupados en diferentes estaciones trabajando de manera autónoma.
Y está también la supervisión y el apoyo. ¿Hay alguien que observa y reconoce los logros? Y eso hace que los alumnos que saben que son observados mantengan el compromiso y la atención. Es decir, que no se distraigan y continúen haciendo lo que están haciendo. En cuanto a los rincones, se trata de que en los rincones se fomente la curiosidad que todos los alumnos tienen sobre algo y se les anime a hacerse preguntas y a tratar de responderlas. ¿Cómo? A través de una investigación, investigando, que puede ser preguntando o puede ser leyendo. También en ese sentido se estaría fomentando la creatividad porque se estaría dando libertad a los alumnos para que ellos elijan el curso de lo que quieren trabajar y explorar. En cuanto al seguimiento y la autoexpresión, la idea es que se exhiba aquello que se creó o aquello que se investigó. Pensemos un poco más en términos de lo que se creó. Alguien dibujó algo y entonces la idea sería que lo exhiba. Y sería cosa de que se le dijese a quienes están viendo lo expuesto, lo que está siendo exhibido, qué piensan acerca de eso. O si quisieran preguntarle algo al creador de lo que se está exhibiendo. De esa manera, como todos crearon algo, se estaría reforzando el orgullo personal. Y más que nada porque habría un reconocimiento de pares. Los alumnos estarían reconociendo a sus compañeros. Y esa motivación es una motivación muy sólida, que incluso es más importante que el reconocimiento por parte de los tutores. Se saltó temas de interés personal. Aquí la idea es que se busque el investigar sobre algo que pueda convertirse en un proceso de juego. En ese sentido, se podría decir, por ejemplo, a ver, vamos a ver cuántas aves hay en esta comunidad. Un alumno puede decir, eso me interesa a mí, me interesa saber cuántos tipos de aves o de pájaros hay, o cuántos tipos de insectos, cuántos insectos diferentes hay. Y entonces se puede jugar a ver cuántos insectos son identificados por cada equipo. Se forma un equipo de investigación y en ese sentido se ve quiénes lograron identificar más y quiénes lograron identificar menos insectos, pero se estaría fomentando esa búsqueda y el interés personal estaría garantizando que quienes participen en esta actividad estuviesen motivados. En cuanto al trabajo en equipo, estamos hablando del mural de investigación. Aquí estamos ante otro caso de exhibición de logros. Cada alumno, cada equipo de alumnos plasma en un mural, una pared, aquello que investigó, aquellas conclusiones a las que llegó, o esa lista, por ejemplo, de
insectos de la comunidad. Y en ese sentido, se estaría fortaleciendo la colaboración entre los equipos que investigaron algo, porque se estaría comunicando el tema que investigó cada alumno o cada equipo. Y esa comunicación es una de las razones por las cuales se fortalece más la colaboración. ¿Qué es lo que motiva cuando se sale del aula? Estamos pensando en el diario de campo, que serían las anotaciones que harían los alumnos de la experiencia o el trabajo que van a realizar fuera del aula. En principio, y esto es algo que entre más jóvenes sean los alumnos, más necesario es que se les dé posibilidad de romper la rutina y romper la idea de estar siempre sentados en un salón, y se les brinda la posibilidad de que aprendan moviéndose, caminando para ver e investigar ciertas cosas. Se estaría motivando a los alumnos a aprender de lo que está afuera. La realidad de afuera estaría en ese sentido sustituyendo al libro en esos momentos. Y eso aumenta la motivación. Pensemos en qué tanto nos sentimos bien cuando, estando en una clase, termina la clase y podemos salir 10 minutos, no sé, al baño, a comprar algo, a caminar, a estirar las piernas, a lo que sea, a platicar. Y por otro lado también está el tema del agrupamiento por interés. Aquí la idea sería que hubiese una manera de que los equipos adoptaran un nombre, así como los equipos de fútbol, o que tuvieran algún símbolo que los identificara como equipo, como grupo. Si les decimos, a ver, este equipo, piense en cómo quieren llamarse, esto les da libertad, les da autonomía y genera mucho interés. A ver, ¿y cómo quieren que su nombre aparezca con algún escudito o con algún símbolo o alguna figura o imagen de algún animal, por ejemplo? Esto también es muy importante porque la motivación es algo que se logra en la medida en que se pertenece a un grupo con cierto contenido simbólico como este de los nombres y de las imágenes que lo identifican, ¿no? En cuanto a la red de tutoría, un alumno puede ser tutorado o puede ser tutor. Y en ese sentido, cuando es tutor, se le puede poner un listón que diga tutor. El solo hecho de tener ese listón visible es un reconocimiento de que alguien es capaz de enseñar algo que ya aprendió. Y eso es parte de la autorrealización personal que poco a poco se va construyendo y fortaleciendo y consolidando a través de las actividades de estar tutorando o estar demostrando aprendizaje tutorando, y eso motiva mucho. También estaría el tema de el exhibir trabajos ante la comunidad, porque ya no sería solo dentro de la escuela y con los compañeros y los tutores, sino ya se estaría
exhibiendo ante la propia comunidad. Y eso haría que la comunidad reconociera el esfuerzo y los logros de todos los alumnos. Eso es motivacionalmente muy, muy fuerte, muy sólido. Genera mucha motivación, genera mucho orgullo, genera el sentirse útil y útil para otros, no solo para uno mismo. Y por último, lo que decíamos anteriormente con relación a la didáctica en cuanto al semáforo. Hay la posibilidad entonces de que exista un semáforo en el que se vincule un color con una emoción. Y aquí se estaría trabajando el desarrollo de habilidades socioemocionales y psicoemocionales de autoconocimiento. Hasta ahora se está impulsando el conocimiento emocional, la autoconciencia emocional, como un contenido educativo. Antes no había esto. Y esto es muy importante, porque en ese sentido, los alumnos pueden ver de qué manera se sienten con relación a cada uno de los temas o cada una de las situaciones o momentos de su día escolar. Y en ese sentido, el ser consciente de cómo nos sentimos es el primer paso para regular lo que estamos sintiendo. Si nos damos cuenta de que tenemos miedo, tenemos la posibilidad de pensar cómo quitarnos el miedo o cómo pedir ayuda o consejo para quitarnos ese miedo. Si tenemos una duda, también es la oportunidad para que nosotros veamos el modo de aclararnos esas dudas, ya sea leyendo o preguntándole a alguien. Y también es una manera de que se valide el hecho de que se busque ayuda cuando se necesita. No siempre podemos resolver por nosotros mismos lo que se nos presenta, y motivacionalmente es una manera de generar más confianza, la confianza de pedir ayuda, el valor de pedir ayuda. Y está el cartel de los logros colectivos, que es, imaginémonos que cada quien tiene un frasco, cada alumno, que se puede llenar de frijoles o piedritas cada vez que se cumple una meta de aprendizaje. Y cada quien lo llena sin que alguien ponga ese frijolito o esa piedra en su frasco, ¿no? O cómo se agregan esos logros, ya no en un frasco, sino se ponen en un cartel. Alguien puede escribir: yo logré aprender bien lo que es un sustantivo, ¿no? O yo logré aprender bien cómo se amasa la masa de los tamales. Y eso fomenta un sentido de aprendizaje y progreso persistente, continuo. También otra dimensión motivacional de esto, de mostrar los logros, es el que se celebra juntos, el orgullo grupal cuando se trabaja en equipo. Se une más la clase, se une más el equipo. Y se establece la idea de que hay cosas que solo son logrables en equipo. Y se acostumbra uno a invertir en el equipo y a sentirse útil para el equipo.
Luis Antonio, ¿cómo andamos de comentarios y dudas en redes sociales? Sí, doctor. Mire, hay un comentario por parte de Cecilia Martínez. Ajá. Menciona, es muy importante hacer uso de materiales concretos, ya que justo se pretende avanzar al desarrollo del pensamiento abstracto. Es un comentario que hace Ceci. Muy interesante. Lo abstracto siempre parte de lo concreto o cuando todavía no se tienen niveles muy avanzados de abstracción que los da muchos años de educación, la abstracción es, digámoslo así, un piso superior que tiene como base el trabajo con materiales concretos. Por ejemplo, el concepto de número. Nosotros hallamos el concepto de número de cantidad en los niños, se forma en la medida en que los niños están contando cosas concretas. De hecho, hasta esto está reflejado en el lenguaje. Se habla de contar y se hablan de números y se habla de dígitos. En ese sentido, y aquí habría que diferenciar entre número y dígito. Un número puede ser el 37, también puede ser el 7, pero el 37 no es un dígito. Dígito es dedo. Uno, 2, 3, 4, 5. Si se hace que los niños cuenten sus dedos, entonces van a adquirir conciencia de lo que es la abstracción de número 5 y van a ver que muchas cosas concretas son cinco cosas, ya no digamos los dedos de las manos o de los pies, ¿no? Y ese trabajo de materiales concretos también permite pensar cosas mientras se está manipulando esos, este, esos materiales. Por ejemplo, vamos a pensar que se está haciendo una figura de plastilina. Y la plastilina, antes de que se empiece a trabajar, está fría y está dura. Y entonces, en la medida en que se empieza a trabajar esa plastilina poco a poco se va calentando y el calor va dilatando las moléculas de la plastilina, la va haciendo más suave y entonces quien está haciendo eso se da cuenta de que hay ciertas cosas que con calor se hacen más suaves, ¿no? No sé, lo mismo con algunos otros ejemplos de manipulación, se llega a aspectos de mayor abstracción. Y aquí el punto principal es que se mantenga el tiempo suficiente la atención para lograr esos niveles de abstracción. Y en ese sentido es muy importante que se cuide esa atención y se insista mucho en, en que la distracción rompe procesos de pensamiento y de aprendizaje. Entonces, hay que generar cada vez más este hábito de atender cada vez más tiempo, el tiempo necesario para aprender bien algo, para conocer bien algo, para pensar bien algo y entonces tener preguntas o nuevas ideas. Se nos pueden ocurrir nuevos nombres, ¿no? La calientización de la plastilina, puede decir un niño. Ya no importa que diga calientalización, ¿no? Y no el que diga el calentamiento. El concepto inicial puede tener un término nuevo, que además es muy creativo, ¿no? Calentarización o calentización es hasta más bonito, ¿no? En términos de diversidad, que estar escuchando siempre calentamiento, aunque calentamiento va a ser finalmente la palabra más usada, ¿no? Yo comentaría eso sobre este comentario tan interesante de Cecilia, ¿no? Muy bien, doctor. Mire, pues continuando precisamente con esto de la elaboración de los materiales, María Elizabeth nos pregunta, ¿se puede invitar a los padres de familia en la elaboración de material didáctico? Esto para que a su vez se genere un involucramiento más a los padres de familia y lo vean de mayor importancia. Claro que sí, es que ese es parte de
lo que involucra cada vez más a la comunidad, a los padres de familia, con el aprendizaje de sus hijos. Y no solo de sus hijos, sino de otros miembros de la comunidad. Los padres de familia en ese sentido van a aprender cosas que posiblemente ya olvidaron o que nunca tuvieron, porque hay padres o abuelos que no tuvieron escolaridad, ¿no? Que nomás, o que no aprendieron a leer, o que aprendieron a leer y nomás tienen hasta segundo o tercero de primaria. El hacer materiales didácticos, ese podría ser un trabajo de desescolarización muy interesante, ¿no? Y que da pie a lo que sería esta última parte de la exposición, que es el del trabajo en comunidad, precisamente. ¿Qué te parece si lo abordamos, Luis? Muy bien, claro que sí, doctor. Mire, antes de eso hay otra pregunta donde nos mencionan, ¿hacer una planeación no es necesario? Hacer una planeación. Aquí hay un punto importante. Cuando trabajamos cualquier cosa en términos educativos, debe haber planeación, pero también debe haber improvisación. Y ahorita voy a hablar de la planeación. Si uno planea algo, estaría uno anticipando la manera en que mejor pueden resultar las cosas. Por ejemplo, hablaban de las estaciones. Si planificamos cuántas estaciones va a haber para este grupo, que ya conozco sus intereses, de antemano voy a formar los grupos que van a trabajar en estaciones, o puede ser que algún alumno en una estación solito. Eso es planeación. Y también hay que pensar en que cuando uno está desarrollando la planeación surgen ciertas cosas que no fueron pensadas en la planeación y que necesita uno improvisar y sobre la marcha generar qué se puede hacer. Yo diría que se deben combinar las dos cosas, pero yo plantearía un 80% de planeación y un 20% de improvisación. Entre más se dominen las cosas, esto va cambiando. Cuando alguien ya tiene muy claro qué se debe hacer con algo, entonces improvisa mucho. Porque muchas de las cosas que ya se tienen que hacer las hace automáticamente, ya no necesita planear. Digamos que ya no hay planeación, sino simplemente se sigue el automatismo, la rutina, los movimientos, las actividades que ya siempre se han hecho y que ya son parte de nuestros hábitos. Ya no nos cuesta trabajo hacer eso, no nos cuesta planearlo, ya lo tenemos, digamos, incorporado a nuestro actuar educativo. Muy bien, qué interesante, doctor. Pues si gusta, continuamos con la presentación. Sí, cómo no. Adelante con la presentación de la última parte, que es el trabajo en comunidad. Se acabó. Está antes, creo, lo de trabajo en comunidad, ¿no? O creo que creo que, sí, creo que esa parte no quedó. No, está bien así, está bien así. Voy a abundar sobre el tema de el trabajo con la comunidad a partir de la idea esta que se planteaba de por qué es bueno o no el que intervenga la comunidad, los padres, los abuelos, en la elaboración de material didáctico. Bueno, pues la elaboración de material didáctico es una de las maneras en que se puede vincular a el aula, a el trabajo de los alumnos con la comunidad, pero hay muchas otras. En ese sentido, el preguntarle a los miembros de la comunidad sobre la historia de la comunidad, sobre qué es lo que hacen, el ahondar más sobre cómo se producen las cosas que se trabajan, todo eso es una manera de lograr que se tenga
una vinculación entre la comunidad y la escuela, y los habitantes de la comunidad se convierten también en fuentes de información e incluso pueden llegar a ser en parte material de tutoría o podrían ser incluso tutores informales enseñando a hacer ciertas cosas o explicando ciertas cosas o narrando ciertas cosas. Si nosotros somos capaces de ir incorporando a quienes están más dispuestos a colaborar con la escuela en la comunidad, vamos a ir viendo cómo esta interacción con miembros de la comunidad como parte del trabajo educativo va a generar mucho más riqueza informativa, va a estimular más porque va a propiciar que haya más comunicación, va a propiciar que haya más información, y eso es algo que en un momento dado se tendría que aprovechar con quienes, insisto, estén en un primer momento dispuestos en la comunidad a trabajar en ello. No sé qué pienses tú, Luis Antonio, sobre eso, y qué piensen los compañeros educadores sobre este tema. Sería muy interesante que pudieran plantear algunas dudas, ¿no? O algunos comentarios, algunas preguntas sobre cómo podrían enlazarse más miembros de la comunidad con el trabajo comunitario, ¿no? Aurora dice, ¿cómo trabajar relación tutor en educación inicial? Bueno, aquí el tema es este. Cuando estamos hablando de educación inicial, estamos hablando, Aurora, de alumnos muy jóvenes, ¿no? En ese sentido, imaginémonos que estamos enseñando ciertas cosas que estén al alcance de ser aprendidas por un alumno, no sé, ahí habría que pensar en, no sé, pensemos en un alumno de 2 años y vamos a enseñarle, no sé, a mover, mover su brazo a la derecha, mover su brazo a la izquierda. Le vamos a decir, mira, mueve el brazo a la derecha, mueve el brazo a la izquierda. ¿No? Lo va a hacer. Ahora va a ser más rápido, a ver, se le pone velocidad, ¿sí? Y vamos a decir que ahora se le dice al alumno que él piense en cómo le enseñaría a otro compañero suyo esto de mover más rápido. ¿Cómo puede mover más rápido? Y estaremos hablando de aprendizajes sensoriomotrices, mayormente. Pero también podríamos pensar en enseñarles a niños muy pequeños sobre el tema de, no sé, que identifiquen cierta cantidad en cuanto, por ejemplo, qué tan grande es algo, qué es más grande, y ponerle 3 cosas, y ver qué tanto eso podría ser enseñado, de tal modo que se le muestre, por ejemplo, 2 piedras de tamaño diferente, y preguntarle al niño o a la niña, ¿qué piedra es más grande? Vamos a suponer que no responda. Decirle, a ver, pon tu mano y te voy a poner una piedra en una mano y otra piedra en la otra. Y ahora quiero que cierres las manos. El niño va a ver que cierra las 2 manos, pero quizá no se dé cuenta al principio de que está cerrando más una mano, que es la que tiene la piedra más chica, y que la otra mano se cierra menos porque está más grande. Y entonces preguntarle, ¿por qué tu mano, por qué esta mano, señalársela, se cierra más que la otra? Y ver qué responde, y sobre lo que responda el niño, decirle, ¿por qué crees que? A ver, vamos a cambiar las piedras y vamos a ver si sucede lo mismo. Y se cambian las piedras y entonces el niño estaría viendo
de alguna u otra manera algo relacionado con cantidad, ¿no? La magnitud en cuanto a tamaño, ¿no? Y decirle, a ver, otra vez sí, decirle, ¿y tú crees que podías enseñarle a eso a otro niño? Y entonces actuar como mediador con otro niño y decir, a ver, dile a él que, ¿cómo le dirías esto? A ver, enséñale, dile, vamos a enseñar esto. O sea, había una participación mayor de parte del tutor como mediador de esa experiencia de tutor de un niño de 2 años, ¿no? Que yo voy a decirle una tercera vez, cada vez más el niño sabría qué hacer, ¿no? Eso así como me imagino. No soy experto en educación inicial, por eso no podría dar un ejemplo más elaborado, pero creo que por ahí podía ir, ¿no? ¿Tú qué piensas, Antonio? Sí, fíjese, doctor, precisamente quería hacer un comentario referente a esto, ¿no? Hay dos preguntas que nos mencionan sobre cómo llevar a cabo la relación tutora con alumnos de preescolar y en el tema de educación inicial, ¿no? En educación inicial, CONAFE atiende, pues, no solamente a niñas y a niños, también atiende a madres embarazadas. Entonces, el sentido de la relación tutora tiene que ver primeramente con conocer los principios orientadores de la práctica tutora, ¿no? Que son los principios pedagógicos que conllevan precisamente los rasgos que se pretenden ir trabajando en el proceso de la relación tutora. Entonces, cuando hablamos del cómo trabajar la relación tutora con niñas, niños de preescolar y con madres de familia y niños y niñas de 0 a 3 años, 11 meses, tenemos que ver cómo estamos visualizando la relación tutora. O sea, tenemos que ver cada uno de los elementos que conlleva la práctica de la relación tutora. Sabemos que la relación tutora se centra en el diálogo, se centra en escucharnos, se centra en un proceso de compartir lo que uno sabe, compartirlo a otra persona y acompañarlo dentro de su proceso de construcción en el aprendizaje. Entonces, es muy importante y yo creo que esto ya lo han implementado nuestras maestras y nuestros maestros que están ahorita escuchándonos. Es muy importante conocer al grupo y es muy importante estratégicamente en el caso de preescolar poder identificar aquella niña o aquel niño que tiene más desarrolladas ciertas habilidades que te permitan avanzar más dentro de la relación tutora. Pero la sugerencia principal dentro de este trabajo de relación tutora con los más pequeños tiene que ver en conocer los principios de la práctica tutora. Y el conocer los principios de la práctica tutora son aquellos rasgos que tiene que tener el tutor, aquellos rasgos que tiene que tener el tutorado y sobre todo el tema que se va a generar, ¿no? No sacamos algo de la nada, los temas surgen a partir de las propias necesidades y los intereses de quien desea aprender y esa es parte importante de lo que nosotros tenemos que ir avanzando, ¿no? Entonces, en esta construcción del aprendizaje tenemos que ser muy responsables y tenemos que también tener la escucha y la observación para poder conocer más a nuestro grupo, para saber con quiénes podemos iniciar esta red de aprendizaje y cómo ir acompañando este proceso, ¿no? No podemos medir a todos, es decir, yo no puedo trabajar la relación tutora con un adolescente a con un niño de 5 años. Lo que sí puedo hacer es respetar los rasgos principales de la relación tutora que están en base a los principios pedagógicos y eso sí ir encaminándolo, ¿no? Pero tenemos que ver primeramente a quién estamos acompañando. Eso es lo que yo podría reaccionar. Ahora, de lo que comentaba ahorita usted, doctor, de la intervención de la comunidad. Dentro de su presentación, comentaba usted sobre los temas de interés. Precisamente ese es el enfoque que les damos a la intervención de la gente de la comunidad. El hacerlos partícipes para atender sus propias necesidades, para poder ir atendiendo aquellos intereses que se van generando, viene en el desafío de poder construir un tema de interés comunitario. Y este tema de interés comunitario precisamente tiene que ver en que la comunidad pueda participar. Y cuando hablamos de la comunidad, no se refiere solamente a la comunidad escolar, sino estamos hablando a la comunidad rural, a la gente que habita en esa comunidad. Entonces, hay muchas necesidades, hay muchos intereses, lo importante es escuchar a los padres de familia, escuchar a los jóvenes, escuchar a los adolescentes sobre cuáles son aquellos intereses y aquellas necesidades para empezar a construir lo que, mediante estrategias, se puede ir atendiendo en acción. Eso es lo que yo puedo comentarle y es algo que
pues estamos trabajando, ¿no? En cada una de las comunidades, pues se está avanzando precisamente en que se tenga un tema de interés, que se vaya construyendo, pero también que el enfoque que tenga es en el propio desarrollo de la comunidad. Ese es el énfasis que le estamos dando ahorita a lo que estamos trabajando dentro del modelo de la educación comunitaria para el bienestar. Muy bien. Y yo creo que es muy importante en ese sentido recuperar las experiencias exitosas de enseñanza tutora, en este caso, por ejemplo, de educación inicial, como para que hubiese la posibilidad de ver cuáles son las buenas prácticas que se han llevado a cabo con determinados materiales, determinados temas de interés, que servirían de modelo, no de programa, porque el programa siempre es el interés de los alumnos, ¿no? O sea, siempre es aquello en lo que estén interesados. Entonces, en el caso, por ejemplo, de educación inicial, pues habría que ver en qué está interesado un niño, ¿no? Un niño de 2 años, que puse el ejemplo yo de 2 años, ¿no? ¿En qué puede estar interesado un niño de 2 años para continuar? Se le puede decir, ¿qué quieres hacer? ¿No? Así, en general, ¿no? ¿De qué quieres que hablemos? ¿A qué quieres que juguemos? Y sobre eso, ver la manera en que se podría generar aprendizaje en él. Lo que me parecía a mí también posible, y no sé qué tanto eso es algo que deba, desde luego, trabajarse más, es qué tanto podemos hacer que un niño de 2 años tutore a otro niño. No sé, ese sería el tema de cuál es la edad mínima, ¿no? Y más que la edad mínima, cuáles son las características, capacidades, perfil adquirido de un niño de 2 años como para poder tutorar algo. Porque la relación tutora supone cosas que tienen que ver con el que cada vez haya más capacidad de metacognición o de reflexión sobre los propios procesos. Y eso en un niño de 2 años no existe del todo. Habría algo semejante, que serían los periodos larvarios germinales de metacognición y de posible rol de tutor, ¿no? ¿Verdad? Que es muy interesante el tema. A mí me parece que es un tema muy interesante. En ese sentido, no es lo mismo la relación tutora con niños de educación inicial, con alumnos de educación inicial, que la relación tutora con niños de educación preescolar, que es el siguiente nivel, o de primaria. En esa ya cada vez es más claro el hecho de que el tema de la metodología de la relación tutora pues aplica más o es más efectivo con determinados niveles. Y el caso del nivel de educación inicial, pues hasta ahorita se le está dando el suficiente impulso, pero antes no se impulsaba, ¿no? No existe tanto material sobre eso, ¿no? Antes eran guarderías, ¿no? Que era casi como depósitos de niños, ¿no? Se depositaba un niño ahí ya, aprendizaje de qué, pues de nada, solo el tema de control de esfínteres, que no tiraran la comida, que comieran bien, etcétera, ¿no? Cosas muy elementales en términos de aprendizaje, no digo que no sean importantes, pero lo demás no, ¿verdad? Pues no sé si haya más comentarios o algo más, Luis Antonio, tú Sí, sí, fíjese que, bueno, nada más para poder andar un poquito en lo que usted menciona sobre educación inicial. Hay algo que conocemos como trayectorias completas y continuas. Y dentro de este proceso de las trayectorias completas y continuas, pues tenemos que estar despiertos y tenemos que conocer qué es lo que se sugiere o qué es lo que a bien debería de ir desarrollando en habilidades o en conocimientos el aprendiz, ¿no? Ya no nos enfocamos solamente al estudiante, hablamos del aprendiz, pues toda persona que desea aprender. Pero en este sentido, tenemos para nuestras maestras y nuestros maestros de CONAFE, nos comentan que cuáles serían los temas sugeridos o cómo se llevaría a cabo la relación tutora con las madres de familia de educación inicial. Pues tenemos que estar despiertos sobre aquellos rasgos, aquellas habilidades que se necesitan ir fortaleciendo durante la transición de la educación inicial, ¿no? Hablamos nosotros de niñas y niños de 0 a 3 años, 11 meses. ¿Qué es lo que en esa etapa el alumno, la niña o el niño debe de ir desarrollando, debe de ir conociendo, ¿no? Y esto detona precisamente a generar un tema de interés. Tenemos que empezar por eso, dándole énfasis y reflexionar con los padres de familia. ¿Cuáles son aquellas necesidades
que las madres de familia que están en una sesión requieren para ir formándose, para ir fortaleciendo su práctica de crianza. Y en base a eso, detonar precisamente el aprendizaje mediante estos temas. O sea, eso es lo importante. No te voy a dar algo que yo creo que necesitas, sino te voy a escuchar y a partir de lo que yo pueda escuchar, vamos a llegar a un acuerdo para poder trabajar temas que involucren ese proceso de desarrollo y de acompañamiento que tú vas a tener con tu pequeña, con tu pequeño, ¿no? Ese es el proceso. Y si hablamos de las trayectorias, como lo mencionaba ahorita, bueno, pues estamos hablando de esa etapa del desarrollo que necesita adquirir en habilidades, en conocimientos, pero ya después está la transición al preescolar, que es algo que usted comentaba, ¿no? Y después tenemos a la primaria, después tenemos a la secundaria, lo englobamos en la educación básica y cuáles son los rasgos de la educación básica. Entonces, ese proceso es lo que nos da pie a nosotros para ir identificando qué es lo que el niño o la niña necesita en base a cada una de estas etapas de aprendizaje que va llevando, ¿no? Pero siempre es bien importante el que nosotros nos reconozcamos como acompañantes en ese proceso. No imponer el aprendizaje, sino ponerlo a disposición y quien decide y quien ahora sí que va construyendo, pues es la persona con la que tenemos nosotros enfrente, ¿no? Sí, y pues aquí entra el tema también de el catálogo que podría haber para madres de familia de educación inicial, no como algo a imponer, sino como algo que ya se vio que es parte de lo que necesitan saber, que es qué necesita saber una madre de familia para poder desempeñarse bien criando a sus hijos, ¿no? Y en ese sentido, eso es algo que ya está documentado y se tendría como parte del catálogo que tendría que adaptarse a los intereses que cada madre manifieste. Pero es de esperarse, no sé, por ejemplo, es de esperarse que una madre de familia en algún momento plantee el tema de los berrinches y cómo manejarlos. Bueno, de antemano ese debe ser uno de los temas de crianza, ¿no? El tema de dar más autonomía a sus hijos, ¿no? Dándoles ciertas tareas que puedan realizar. ¿Qué tareas puede realizar un niño de 2 años? Me refiero al hecho de que se le diga, por ejemplo, a un niño que se quite no sé, el babero, si es el babero, o que ponga la cuchara en el plato, o que lleve el plato de plástico a la cocina, no sé, o que traiga unos zapatos, ¿no? Todo eso es parte de lo que constituirían las experiencias a documentar de buenas prácticas de relación tutora en educación inicial y el catálogo que debiera, en ese sentido, seguir creciendo sobre los temas a trabajar con las madres de familia en educación inicial, ¿no crees? Así es, doctor, así es. La idea es ir incrementando nuestro catálogo de aprendizaje y pues irlo compartiendo, ¿no? Todo atendiendo las necesidades. Pues bueno, miren, ya casi vamos cerrando lo que es este webinar, primer webinar del año, como les comentábamos. Un tema muy interesante, doctor, maestras y maestros y compañeros de aquí de la Coordinación Territorial de Guanajuato, equipo estatal, porque este tema de la educación comunitaria, híjole, tiene muchas vertientes en el sentido de la atención que nosotros generamos, ¿no? Los conceptos que usted ha estado trabajando ahorita, de lo que nos ha estado compartiendo, precisamente son conceptos que van encaminados a la educación comunitaria para el bienestar. Y yo creo que el que tengamos claro cuál es la parte de la construcción en el aprendizaje dentro del contexto comunitario, pues nos va a ayudar a saber cómo acompañar. O sea, esa es la idea central, tener claro el papel que fungimos dentro de la comunidad y pues cómo ir acompañando a los miembros de la comunidad, no solamente hablando pues de las niñas y de los niños, ¿no? La atención que brinda CONAFE es una atención comunitaria y esa es parte de ir generando pues una autosuficiencia comunitaria, ¿no? Entonces, es muy interesante el tema, lo que ahorita nos ha compartido y le agradecemos porque es un proceso de ir fortaleciendo nuestro actuar dentro de esta labor, ¿no? Entonces, pues algunas palabras de cierre, doctor, que nos pueda brindar. Bueno, más que nada a las educadoras y a los educadores comunitarios,
que se den cuenta de que es una labor muy importante la que están realizando, que hay muchas cosas que ya saben y que sería muy importante que compartieran, que escribieran, que grabaran, que se pudieran comunicar esas experiencias exitosas que ustedes tienen. Lo mismo que ustedes pudieran, en ese sentido, identificar cuáles son aquellos aspectos que creen necesarios de aprender y que pudieran ser trabajados en capacitaciones. Y muy importante, que se den cuenta de que son un grupo de actores educativos fundamentales para nuestro país y que están en ese sentido desarrollando una metodología de las más importantes metodologías educativas del siglo XX que generó el doctor Gabriel Cámara. Y pues agradecer por último a CONAFE, que me dio la oportunidad de tener esta experiencia tan rica de este webinar en el que aprendí mucho, y les agradezco esta invitación y estoy para servirlos cuando sea necesario. Más agradecidos nosotros, doctor, y de verdad esperamos que esta no sea ni la primera ni la última vez en la cual nos encontremos de esta manera y que pues nos siga compartiendo su experiencia, su conocimiento, ¿sí? Y pues bueno, con esto vamos a ir cerrando ya el webinar. Queremos agradecer también pues al equipo de comunicación social de Oficinas Centrales México, a la licenciada Blanca, el que es la subdirectora de comunicación, y a Elizabeth, así como a Imelda, que son de apoyo técnico, y también a la maestra Yaney Renata Palma, quien es nuestro enlace nacional. Y es así como llegamos al final de este webinar, cerrando con una frase precisamente de nuestro director general. Aprender es empalmar el interés del aprendiz con la capacidad de quien enseña. Con esto queremos cerrar y queremos desearles pues que tengan una continuidad en esta semana de formación en colegiado microrregional, y pues nos ponemos a sus órdenes desde aquí de la Coordinación Territorial Guanajuato. Muchísimas gracias y buena tarde. Gobierno de México.